Bueno, es que hay un estrés que es el estrés bueno. No, pero los síntomas son iguales. Bueno, pero es que el estrés es bueno cuando lo tienes en momentos del día, o en momentos de la semana, o en momentos del mes. Lo malo es vivir en un estado de estrés constante. Si tú, los fines de semana, cuando vas a venir a hacer el programa, tienes ese nivel, un poquito de alerta, de amenaza, el efecto es que todo lo resuelves un poquito mejor. Yo siempre doy un ejemplo muy fácil que todos, en exámenes, ¿cuándo estudiabas más? La noche antes de un examen. Yo sí, hay gente que no lo hace bajo presión, yo sí. Bueno, pero la gente bajo presión en general, cuando tiene algo que le ilusiona, un reto, un desafío, el tema es que de repente funciona mejor, se dice, lo voy a hacer, hay gente que se bloquea, pero lo normal es que tú en ese momento tengas un poquito de estrés bueno, que se llama eustrés, que te ayuda a ser más creativo y tal. El problema está cuando eso es todos los días. Ahí es cuando te enfermas. Y luego lo que sucede, que tú me preguntas por el verano, o que el fin de semana, o los momentos de descanso, el fin de semana no es lo suficientemente largo para que esto suceda. Cuando uno llega al principio del verano, uno llega así. Es decir, uno llega con una adrenalina y con un cortisol en el que ha intentado terminar el año laboral lo mejor posible. Intenta cerrar todo, pero todo mi organismo está muy enfocado a trabajar y cerrar todo de la mejor manera posible. Y en el momento que yo termino eso, que yo freno, que yo de repente me meto en una playa, hay una descompensación hormonal que me hace proclive, por ejemplo, a las enfermedades y a las infecciones. ¿Quién no le pasa que de repente se va de vacaciones, pasan 3, 4, 5 días, una infección de orina, un resfriado, una gastroenteritis, y uno dice, bueno, pero qué mala pata, ¿no? Hoy en día sabemos que es la enfermedad del ocio, tiene un nombre acuñado por un psicólogo holandés, que es que cuando pasas de una a la otra, y no es tanto por las vacaciones en sí, sino por el nivel con el que has llegado a las vacaciones. Pero es un tema de vacaciones, es un tema del estrés con el que tú llegas a las vacaciones, y de repente tu organismo lo frenas en seco. Y pasas de que tu rutina esté guiada por tu trabajo, es decir, tú te levantas y organizas tu plan de amigos, de pareja, de hijos, con respecto a tu trabajo, y cuando llegas a las vacaciones quitas el trabajo, que es la rutina, que para muchas personas es el soporte mental durante 9 meses del año, y todo gira en torno a lo que te apetece, a una comida con amigos, a ver a alguien a las 3 de la tarde todo el resto del día, y genera una cierta sensación de desorientación, y esto se ha visto que hay personas que les suceden. Y por último, ahora enseguida damos paso a nuestros oyentes que han ido acumulando preguntas en el contestador. El estrés tiene algunos síntomas que no son familiares, pues taquicardias cardíacas, alteración del sueño, irritabilidad, pero es curioso que también tiene una segunda parte que es la tristeza o la depresión. Bueno, es que hoy en día sabemos que cuando una persona vive en un estado de estrés crónico, es decir, vive intoxicado por cortisol, esto lo explico muy detalladamente en el libro, porque es un tema complejo, pero a todo el mundo le ha pasado en algún momento, el cortisol, que es un potente antiinflamatorio, cuando uno vive en un estado de estrés crónico, el cortisol y el sistema inmunológico como que se disocian y uno empieza a inflamarse. Y empieza con gastritis, gastroenteritis, amigdalitis, colon irritable, es decir, cosas o trastornos inflamatorios del organismo. Y hoy en día algunos psiquiatras estamos empezando a investigar la depresión como una enfermedad inflamatoria del cerebro. Y se está viendo que si tú, por ejemplo, tienes una artritis reumatoide, muchísimas personas con artritis reumatoide tienen estados depresivos. Y hoy en día se saben que muchas depresiones provienen de estados de alerta permanentes. Muchas depresiones provienen de vivir con mucha ansiedad durante tiempo. Y cuando uno lleva un estrés crónico, eso, la consecuencia puede llegar a ser un estado depresivo. El insomnio y sus consecuencias en el corazón. Bueno, el cortisol es una hormona que para que funcione bien tiene que ser bajita por la noche, a lo largo de la noche sube y tiene su pico más alto a las 8 de la mañana para hacer frente a lo que tengas ese día. Cuando una persona vive constantemente preocupada por algo, cuando una persona vive en un estado de alerta o de amenaza y tiene el cortisol demasiado elevado al final del día, no consigue dormir. Cuando una persona no consigue dormir bien, todo ello te altera el resto del organismo. El insomnio hoy en día sabemos que está en la base de muchísimas enfermedades. ¿Por qué? Porque es cuando se recupera el cerebro, cuando el sistema inmunológico funciona mejor y cuando se activa el sistema nervioso parasimpático, que es la zona, es el sistema nervioso del cuerpo que se encarga de la recuperación. No es exacto insomnio igual a problemas cardíacos, pero un cuadro de insomnio que puede estar derivado de grandes preocupaciones, de problemas emocionales, de circunstancias adversas que no se lidian, eso sí que a la larga tiene un efecto en el corazón, porque los estados emocionales tóxicos sí que tienen que ver con el problema de corazón. Los acúfenos, fíjate, esos sonidillos que se oyen y que no existen. Bueno, no, sí, o sea, es terrible, los acúfenos son horrorosos, es un tema horrible. Yo tengo una persona muy cercana a mí que tiene acúfenos
y molesta muchísimo. Los acúfenos pueden tener una base fisiológica o anatómica, pero sabemos hoy en día que la ansiedad y el estrés tienen muchísimo que ver con los acúfenos, y cuando una persona está más estresada, en épocas de mayor estrés, los acúfenos son mucho mayores. Se agudizan, efectivamente, y molesta mucho. Te hacen todo tipo de pruebas, vas al otorrino, y hoy en día no existen grandes tratamientos para esto, pero se sabe que cuando una persona está más relajada y consigue destensarse, los acúfenos mejoran. Es curioso porque yo conozco un caso de una persona que por mor de los acúfenos, muy joven, quiero decir, con 20 y tantos, ha tenido que dejar el trabajo, los estudios, está encerrado prácticamente en casa, etcétera, y sin embargo, por lo que tú dices, probablemente esté estresada, incluso en esa circunstancia. Bueno, es que tener un ruido constante en el oído es terrible. Si alguna vez alguno tiene un pitido o alguna cosa que te pasa en el avión y de repente notas que se te han taponado los oídos, ya es incómodo, pues la sensación de un pitido constante es muy molesto. La realidad es que no se sabe mucho, pero sí que hay una base que se cree que es más anatómica, pero que se agudiza. Tenemos que tener en cuenta un tema, y es que el estrés siempre agudiza el síntoma físico que sea nuestra característica. El que tiene problemas de espalda estresado tiene más problemas de espalda. El que tiene a tener problemas de estómago cuando está estresado tiene más problemas de estómago. El que tiene problemas de dientes porque se le inflaman las encías cuando está estresado tiene más. Es decir, el que tiene problemas de vista cuando está estresado puede ver más borroso aún. Y esto ocurre en todo el cuerpo. Hay gente que lo que tiene es en la piel. La piel es un órgano muy interesante porque viene del embrión de la misma capa que el sistema nervioso, y por eso ese grano que te sale el día que no quieres. Hablábamos antes de la inflamación por el estrés crónico. Muchas dermatitis están muy relacionadas con estados de estrés. ¿Por qué? Porque hablábamos que cuando tú tienes un estado de estrés crónico, tú sales corriendo, pero la sangre se te va de la piel y del pelo. Son lugares secundarios para un momento de guerra mental o de guerra real. Si tú tienes estados de estrés crónico, empiezas con alopecias, de repente tienes pues gente que te lo cuenta. Caída de pelos. Yo tengo mucha gente en la consulta con estrés, con problemas de alopecia, temas de la piel, porque el colágeno y los fibroblastos, que son las células de la piel que recuperan nuestra piel para tener una buena cara, funcionan peor bajo estados de estrés. Y por eso lo primero que dices cuando uno está de vacaciones es qué buena cara tienes. Hablábamos de que en un momento de estrés puntual, si tú de repente vas caminando por la calle y de repente alguien te atraca, es decir, tu sistema de alerta se pone en marcha, o tú estás en un restaurante y de repente empiezan a sonar las alarmas y tienes que salir corriendo porque hay un fuego. Si tú en ese momento te preguntan la tabla del 9, tú en ese momento eres incapaz de decir la tabla del 9, porque la zona del hipocampo, que es la zona de la memoria, de los datos a corto plazo, en ese momento deja de recibir como el aporte de sangre, es como que deja de funcionar, porque tú te vas a los automatismos. Entonces las cosas que son difíciles de recordar o de elaborar, tu cabeza no puede hacerla en ese momento porque tú estás en un estado de supervivencia. Cuando una persona vive estados de estrés crónico, una de las principales características son problemas de memoria. Es muy, muy, muy característico. Yo siempre digo que a mí me viene la gente con 40 años a la consulta y me dice, vengo por si tengo un Alzheimer precoz. En general, no es Alzheimer. Hoy en día sabemos que una de las principales... El cerebro está como en un modo de supervivencia, y en modo de supervivencia utiliza los recursos mentales más necesarios para la supervivencia, y la memoria no es ese. Son otro tipo de herramientas mentales, y por lo tanto es muy típico notar fallos de memoria. Cuando una persona, probablemente pues la gente que es muy preocupona, que le da muchas vueltas a las cosas, Sí. El problema de la gente que le da muchas vueltas a las cosas, que decíamos antes, es que como nuestro sistema cerebral y nuestro organismo no distinguen lo que es real de lo que es imaginario, pues una de las cosas que suceden es que vivimos constantemente en modo amenaza, y eso probablemente es lo que te sucede, y hay que aprender pues a descomplicar esa mente, a hablarnos un poco mejor, a intentar que todos los problemas que traemos a nuestra mente los veamos a veces no como problemas sino como oportunidades para mejorar. Pero efectivamente los problemas de memoria están muy relacionados con el estrés. Bueno, lo primero es que, claro, esto fue una cosa que pasó mucho durante la crisis, ¿no? Que Sí. Todas las preocupaciones, y claro, hablábamos de que es el sistema de amenaza y de supervivencia, o sea, la sensación de que tu familia no va a tener con qué vivir, que tus hijos... Yo recuerdo que en ese momento estaba haciendo la residencia en el hospital, y yo lo pasaba muy mal, porque es que eran situaciones dramáticas, Sí, la sí, cual sí. tú veías No sabes ni qué decir. que no sabes qué decir, o sea, como si Los dos padres, a lo mejor padre y madre, los dos en el paro. Bueno. No, y entonces que es el sistema de supervivencia más primitivo el que está Razón. justo, y dices, es que esta persona se puede quedar sin comer, sin casa, sin vida y sin que tenga... Entonces entiendo perfectamente lo que me comenta Esther. Y claro, los Fidales hoy en día lo sabemos, y ahí empieza a haber muchísimos estudios. Claro, son fármacos que son muy efectivos para paliar síntomas, pero son muy adictivos y generan muchísima dependencia.
más que adictivos, generan dependencia. Es decir, que luego cuando uno los toma demasiado tiempo, cuesta mucho soltarlos y entonces no deja de dormir. Entonces probablemente, yo me acuerdo que estuve trabajando en Barcelona en la unidad de adicciones y por las tardes me iba a una unidad de sueño. Y trabajaba con un médico que está especializado solo en temas de sueño en Barcelona. Me acuerdo que decía una frase que era: el sueño es consecuencia del día. Entonces nos pensamos el día, o sea, llegamos a la noche diciendo, ahora tengo que dormir y hacer todo, pero según como llegamos a la noche, es como vamos a dormir y tenemos que prepararnos desde que nos levantamos a las 8 de la mañana. Y muchas veces consiste, pero yo sí que te recomendaría, Esther, que acudas a algún especialista, a algún psicólogo, hay clínicas del sueño, por ejemplo en Madrid hay una muy buena, que yo recomiendo a muchos pacientes, para que te enseñen a dormir y ir retirando poquito a poco. A veces es bueno sustituir pues, por melatonina, que es más natural, y poquito a poco lo que no puede ser es que dejes de golpe la pastilla y no duermas porque es necesario que duermas. Claro. Pero tu cerebro necesita acostumbrarse a llegar a la noche y poquito a poco vaya aprendiendo. Te costará al principio unas semanas, pero que recupere la capacidad de dormir. Hay terapias que ayudan muchísimo a esto, y yo te recomiendo que acudas porque es bueno para ti que duermas de 4 horas. ¿Qué clínica es, por favor? Yo, si te parece, hay una me parece que está en Paseo de La Habana, pero si quieres a través de... Dejas tu teléfono y yo luego te llamo, te contacto y te doy la información. Ay, muchísimas gracias, te lo agradecería muchísimo. Un abrazo muy fuerte, amiga. Muchas gracias, Cristina, te digo siempre. Gracias, amiga. Sí, gracias. Tenemos aquí un caballero que nos llama Fin de Semana Cope, Pedro de Valencia. Dice, tengo sobrepeso, ya estoy en 135 kilos y no puedo parar. En cambio, en verano, adelgazo. Tengo muchísimo estrés. ¿Crees que debería dejar mi trabajo e irme a vivir al campo? Bueno, a ver, es una decisión muy personal, ¿no? Pero sí que creo que, o sea, hoy en día sabemos que el sobrepeso y todo el síndrome metabólico están a base de muchísimas enfermedades, incluidas las enfermedades del cerebro, tipo las demencias, tipo el Alzheimer, etcétera. Es decir, hoy en día se empieza a pensar que todos los problemas de la diabetes empiezan los primeros estudios, están muy relacionados con el Alzheimer. Por lo tanto, todo el tema del sobrepeso, el colesterol, la diabetes, el azúcar, hay que cuidarlo mucho. La segunda cosa es, yo siempre digo, lo primero es hasta qué punto eres capaz de lidiar con tu trabajo y llevarlo a un punto en el cual te estrese lo menos posible. Porque hay veces que lo que pasa es que nosotros nos exigimos mucho y queremos hacerlo de una manera que es una manera que nos lleva al límite de nuestras posibilidades. A mí me pasa mucho en consulta que la gente me pide medicación para aguantar el ritmo que llevo. Y tú le dices, baja usted el ritmo. Y luego, baja usted el ritmo. Entonces la gente me dice, no me baje la medicación que he conseguido, estar igual con la medicación, incluso hacer un poquito más. Entonces yo me enfado ya y digo, oye, bueno, me enfado no, pero que yo muchas veces tengo que decir, porque a veces tendemos a llevarnos hasta el límite. Y yo lo que recomiendo es intentar pensar hasta dónde, cuál es puedo yo bajar de tener una vida relativamente sana. Es que esto yo me he dado cuenta muchas veces, que a veces decimos, oye, ¿y si bajo a media jornada? ¿Y si en vez de trabajar todos los días trabajo? Si uno es autónomo y uno decide y bajar la calidad de vida o el nivel de vida que lleva, pero siendo más feliz haciendo el trabajo que uno quiere. Que a veces nos exigimos para llegar a unos límites que a veces nos dañan la salud. Y efectivamente el sobrepeso, y esto es interesante, Cristina, cuando hablábamos antes, el cortisol lo que hace es activar las grasas del organismo para que yo tenga más energía. Pero cuando yo estoy en estados de estrés crónico, una cosa muy típica es que se me vaya la grasa a la tripa, como el colchoncito ese, como el almohadón en la tripa. Sí. Efectivamente, que hay gente que dice, oye, yo no engordo nunca, y hay engordo de tripa, ¿no? O sea, tengo como pues en la zona abdominal. Bueno, pues efectivamente esto tiene mucho que ver con estados de estrés crónico. Y entonces yo en esos casos a Pedro le diría, lo primero de todo, ser capaz de visualizarse él y decir, ¿hasta dónde cuál es mi límite, ¿no? ¿Hasta dónde yo puedo bajar? Y si eres capaz de vivir en el campo tranquilamente y tener una calidad de vida buena y tener ahorros, hombre, pues yo creo que es una solución. Es el sueño. Para mí sería un sueño. Tira, Pedro, yo haría eso. Y por último, Llanos de Valencia, buenos días. Hola, buenas. Encantada de saludarte. Igualmente, vamos a ver, estoy un poquitín nerviosa porque No, si estás hablando con una amiga, cuéntame. yo vivo en un estrés emocional continuo. ¿Por tu forma de ser o porque tienes ahí problemas? Bueno, porque estoy viviendo 3 duelos. Oh. Sí. Esto, la verdad que yo me considero una persona muy fuerte. Y hace un año, bueno, en el 2018, se me murieron 3 hermanos. Madre mía. Entonces me dicen que son 7 fases para
el duelo, y yo ya no sé ni en qué fase estoy. ¿Y en qué fase está esto? Y la verdad que a veces estoy tomando mi medicación para dormir. Empecé con Tranquimacin, medio. Ahora estoy tomándome Osidal, también medio, porque yo soy muy miedica para las medicinas. Pero claro, necesito dormir. ¿Cómo se puede? Porque el estrés a veces, las crisis de ansiedad, son fuertes. No me extraña, Llanos. Vamos a ver qué dice la doctora. Un abrazo fuerte. Sí, gracias. Llanos, lo primero, lo siento muchísimo, porque si ya un duelo es complicado, 2 no me imagino, y 3 poco me parece. Ya digo, con lo que me estás contando, a veces uno escucha las historias de las personas y se da cuenta que hay gente que es superviviente y que tiene unas herramientas interiores brutales. Yo siempre digo que la labor del psicólogo, del psiquiatra, del terapeuta es una doble función. La primera a veces es sacar de un momento depresivo, de un estado de bloqueo, y otra es de acompañamiento. Gente que está sufriendo, acompañarla para hacerle que esa etapa tan difícil por la que está viviendo sea menos dolorosa, menos complicada, orientarle en lo que uno pueda. Y yo creo que esta etapa tan complicada no la debes de vivir sola. Tienes que tener a alguna persona, no sé si de tipo terapeuta o tipo amigo o tipo amiga o familiar, que te ayude, porque es muchísimo sufrimiento, es un gran dolor interior, y pues que duermas poco es que me parece lo mínimo, ¿no? Es lógico, y a veces hay que dar un empujón anímico, quizá con otro tipo de medicación o con esa, pero es decir, es que es una situación complicada. Bueno, yo creo que todo el mundo ha sufrido el estrés en algún momento de su vida. El estrés, está de moda porque se habla en todas partes del estrés, pero creo que tenemos que ser conscientes de que el estrés tiene un impacto tanto en nuestro cuerpo como en nuestra mente. Y explicándolo de forma para que todos nuestros oyentes lo entiendan, alguna vez lo hemos hablado aquí juntas, Cristina, es que en cualquier estado de alerta, si ahora mismo aquí suenan las alarmas, si uno va por la calle y de repente le atracan, si uno va conduciendo o va andando por la calle y de repente un tipo en moto va corriendo y no tiene la sensación de que le pueden atropellar, nuestro sistema de alerta del organismo, que está liderado por el instinto de supervivencia, se pone en marcha. Y ahí se activan 2 hormonas, el adrenalina y el cortisol. Todos hemos oído hablar de estas 2 hormonas, y lo que hacen estas hormonas es empezar con un estado de taquicardia en nuestro cuerpo para que la sangre se vaya a la zona de nuestro cuerpo que nos pueden hacer, con la que podemos hacer frente a esa amenaza, que es la lucha y la huida. Entonces, en ese momento, la sangre se va de los lugares que no son importantes para la lucha y la huida. Se va la sangre de la piel, se va la sangre del aparato digestivo. Si uno está nervioso, se le va el apetito en ese momento. Si no, de repente le atracan por la calle y estaba yendo a comer a un restaurante, se olvida de comer, y ya se le van las ganas. Y lo que hace es toda la sangre irse a los músculos para correr. Y centrándonos en el cortisol, que sabes que es mi hormona base, la hormona de mi libro, el cortisol lo que hace es me sube la tensión arterial y saca azúcar a la sangre. ¿Para qué? Para que yo tenga energía para hacer frente a ese desafío. Por lo tanto, el cortisol y la adrenalina son buenos, porque si yo no los tuviera, me atracarían, yo no sería capaz de luchar. ¿Cuál es el problema? Cuando yo me paso el día en estado de alerta. Y aquí viene una idea fundamental, y es que mi mente y mi cuerpo no distinguen una alerta imaginaria y una alerta real. Si yo estoy sentada en la calle y de repente digo, ¿y si me atracan? ¿Y si tengo un accidente de coche? ¿Y si me arruino? Y empiezo a imaginarme en un estado terrible de amenaza de mi cuerpo, de mi vida, de mi familia, de mi situación, de mi estatus, se activan las mismas hormonas que si eso fuera real. Porque mi mente y mi cuerpo no distinguen lo que es real de lo que es imagen. Y el 90% de las cosas que nos preocupan nunca jamás suceden. Pero nuestro cuerpo y nuestra mente lo viven como si fuera real. Una noticia de Nueva Zelanda. El gobierno neozelandés ha anunciado un plan de nada más y nada menos que 6,5 millones de euros para ayudar a los jóvenes a superar rupturas amorosas de forma sana. Es llamativo, ¿no? Quiero decir que toda la vida te has echado un novio y has roto con él, pero parece que este tema tiene más importancia social y más riesgos, y que es tan relevante como para que un gobierno se empeñe en ello. Lo cierto es que un estudio que encargó este ejecutivo en 2022 afirma que el 80% de los jóvenes neozelandeses entre 26 y 24 años ha tenido una relación, y que el 87% de ellos, o sea casi el 90%, ha experimentado enorme sufrimiento
en la ruptura, un dolor que va más allá de lo normal. Bueno, vamos a ver qué significa esto, qué cambio indica y qué solución tiene y cómo ayudar a nuestros jóvenes a romper en las cosas de los noviazgos. Vamos a hablar con Marian Rojas, nuestra Marian en el diván. Buenos días, Marian. Buenos días, Cristina. Vaya tema, las rupturas. Bueno, seguro que cualquiera de los oyentes que nos está escuchando ha pasado en algún momento por alguna o ha tenido alguien cercano que lo ha sufrido. Pero fíjate que, quiero decir, esto a todo el mundo le ha ocurrido, que se ha enamorado de jovencito, yo qué sé, en la playa, en verano, en tal, y tiene que de repente dejar la relación por lo que sea, y a nadie le ha dado un pasmo. Quiero decir, uno sufre, llora, escribe unos poemas de amor, no sé. ¿Hay algo que ha cambiado o que se me escapa a mí? ¿Qué ha cambiado? Bueno, yo creo que estamos en esto que ha cambiado, que es que las cosas que nos salen mal nos cuesta mucho más superarlas a día de hoy. Es decir, los jóvenes, y esto es la generación, esta joven Z o como la llamemos, pues en este estado que yo hablo muchísimo de gratificación instantánea en el que viven, que quieren sentir siempre esa drogodependencia emocional, quiero sentir emociones, quiero que mi vida siempre tenga algo, porque su vida siempre tiene algo, porque tiene un dispensador de afectos metidos en el bolsillo. O sea, la gente por la calle no te va dando aplausos, likes y diciéndote que te sigue y retuitea tus fotos. Entonces, eso, efectivamente, ¿no? Entonces, cuando te metes ahí y tienes constantemente a alguien que te dice que lo guapo, lo bueno que eres, constantemente en la pantalla, y de repente de golpe te dejan, esa es la tolerancia y la frustración, que siempre ha costado. O sea, quiero decir, una ruptura, ahora hablamos de mayores y pequeños y jóvenes y casados, siempre han costado en un momento de enorme vulnerabilidad como es la adolescencia, la juventud, que crees en esos amores para siempre, ¿no? Yo tengo una paciente mía de 19 años que ha encontrado al hombre de su vida 6 veces y ha estado 6 veces hablando de los hijos que tendría con ese hombre, ¿no? Y entonces, bueno, pero yo la escucho y sé que forma parte de esa cosa que todos hemos vivido, ¿no? En ese momento que te ilusionas, te enamoras, que tener en cuenta que ese cerebro necesita sentir, el cerebro del joven, pues que los riesgos, las metas, las ilusiones, el amor, todas esas decisiones tan importantes, ves la vida sin miedo, ¿no? Es por todo ese desarrollo del cerebro tan interesante, y entonces de repente quieres a alguien con locura para siempre y esa persona no funciona. Y entonces ese desengaño, como ahora todo se vive con drama, porque todo se vive con un drama a veces demasiado exagerado, y en esas edades pues el acompañamiento a estos jóvenes, pues en este país, en Nueva Zelanda, pues bueno, el Youthline me parece que se llama, un apoyo a los jóvenes. Yo creo que efectivamente pues todo lo que sea apoyar a los jóvenes es bueno, pero hay que entender que la estructura de la personalidad de las personas en la adolescencia y en la juventud tiene que ser más fuerte, más firme, ¿no? Más coherente. Es muy bueno que de vez en cuando te digan que no, es un horror que siempre te digan que sí a todo, ¿no? Yo tengo un paciente mío que es súper atractivo, guapo, deportista, que tiene un éxito brutal con las mujeres, que estoy deseando que alguna le diga que no, que alguna vez alguna le diga que no, porque es que necesito que pase por ese trance, que es que ese trance bien vivido te hace ser mejor. O sea, es como todo, Cristina, en los momentos complicados de la juventud, mientras no sean traumáticos, es lo que yo llamo el estrés tolerable. Hay un estrés muy malo, que es el tóxico, que es el que te perjudica, te genera una herida, y está el estrés tolerable, que es ese estrés con el que tenemos todos que enfrentarnos en nuestra vida, y que cuanto antes tengamos herramientas desde jóvenes, mejor toleraremos lo malo que nos vaya sucediendo. De todas formas, el hecho de que el gobierno de Nueva Zelanda haya puesto a disposición de los jóvenes una línea de ayuda telefónica, una línea de mensajes de texto y otra de correo electrónico indica que tienen una seria preocupación. Bueno, ¿cómo podemos ayudar si nuestros chavales tienen un desengaño amoroso, que lo van a tener, que es lo normal, y se vienen abajo? Bueno, yo creo que nuestros jóvenes y los nuestros no tan jóvenes, quizá porque yo esta semana he tenido varios casos de estos de rupturas que te dan mucha pena, y que estás acompañando a uno de los dos y te das cuenta pues que en las rupturas pues el amor se apaga, hay un desengaño, puede haber una traición, puede haber una decepción, gente que no se cuida, ¿no? Que es sobre todo por la gente que deja de cuidar y entras en esa rutina terrible. Hablo de jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? Que yo creo que sí nos sirve a todos. A veces uno deja la relación por salud, porque te enferma esa relación, salud física o psicológica, porque a veces necesitas cuidar de ti mismo y no lo has cuidado, porque a veces es una relación que se ha convertido en algo demasiado tóxico. En los jóvenes esto es muy típico ahora, yo lo veo mucho en consulta, relaciones de dependencia, relaciones, bueno, demasiado intensas.
Todos en esa época tenemos nuestras inseguridades, también las tenemos de adultos, pero de jóvenes son mucho más fuertes y entonces parte de esas inseguridades las intentas tapar en esa relación y a veces se convierten en unas relaciones pues de dependencia reguleras. Y luego saber, por ejemplo, que para que luego la relación funcione, porque yo creo que todos de cierta manera ansiamos, tengamos la edad que tengamos, en algún momento encontrar una relación estable. Es decir, hay veces en la vida que uno no quiere, porque le da pánico el compromiso, porque quiere sentirse libre, porque viene de haber sufrido mucho en una relación y prefiere no tener una relación en ese momento. Pero la gran parte de la población, hay un momento de su vida que dice, oye, yo quiero querer y quiero que me quieran. Y para que eso funcione, para que esa relación funcione, pues tienes que haber experimentado lo que es llevarte con la gente, tener pareja, que a veces cómo te tienes que comunicar con esa pareja, cómo tienes que pedir perdón, cómo tienes que ceder. Y claro, todas estas características en los jóvenes pues están en plena maduración. Si nos cuesta a los que ya pues tenemos años y llevamos tiempo comprometidos, pues imaginémonos en la juventud. Y luego también entender que cuando uno tiene una ruptura, hay un duelo, Cristina, es que la clave es que hay un duelo. Tenías sensación de que tenías algo seguro, entre comillas seguro, una persona a tu lado que te quiere, que te cuida, que se preocupa por ti, y alguien a quien tú quieres, cuidas y te preocupas por esa persona, y esto desaparece. Y de repente desaparece. Y ahí hay un vacío. Es que psicológicamente, físicamente, a nivel de tiempo, hay un vacío. Y empiezas a acordarte, y el cerebro es muy traicionero en esos momentos. Entra la culpa, entra la rabia, entra el enfado, entra el victimismo, podía haber hecho, no he hecho. Y yo esto lo trabajo muchísimo, ¿no? Cuando una relación termina, sobre todo en gente que ya tiene capacidad de analizar un poco lo que ha pasado, es entender qué ha pasado, por qué esto no ha funcionado. Es porque realmente éramos incompatibles, es porque no hemos trabajado bien la relación, es porque las bases de la relación no estaban bien puestas. Esto con los jóvenes yo lo explico muchísimo cuando les doy charlas. Le digo, hombre, tenéis que hablar qué es para vosotros la fidelidad, por ejemplo. O sea, si vosotros sois novios o estáis de pareja o estáis conociéndoos, ¿qué es para ti la fidelidad? Porque ahora hay tal cantidad de maneras de conocer y relacionarse con las personas que tenemos también que delimitar qué es para nosotros un compromiso, sea el que queramos tener. Luego, intentar analizar cuánto nos duele, porque estas cosas duelen de verdad. Tú y yo, Cristina, hemos hablado aquí en la COPE del dolor social, que es que nos duele igual cuando nos sentimos abandonados que cuando nos pegan una patada. Se activa la misma zona del cerebro, el circuito cingulado anterior. Entonces duele. Entonces de repente te duele el corazón, te duele el estómago, te duele el cuerpo. Y ese dolor hay que también entender por qué duele. Luego intentar averiguar si ha habido culpa, ¿no? O sea, ¿he hecho algo realmente mal o no he sabido hacer algo bien? ¿Puedo trabajar alguna característica de mi personalidad, de mi forma de relacionarme? ¿Tengo que sanar algo? Porque cuando me junto con una pareja se activa alguna herida y tengo comportamientos pues negativos. Intentar ver si es el desgaste. ¿Puedo cuidar mejor a las personas cuando esté con ellas? Porque tú sabes, Cristina, y lo hemos hablado, entrar en la rutina, es una cuesta deslizante, y si no te das, de vez en cuando alguien te dice, oye, cuidado, ¿no? Yo siempre agradezco que, por ejemplo, en los colegios de mis hijos, pues de vez en cuando tienes charlas para padres, ¿no? Y entonces te dan, como que te recuerdan, ¿no? Oye, que hay que seguir cuidándose, y eso es bueno. Y sean los jóvenes o sean los adultos, a veces nos empeñamos en amores imposibles. Yo estoy en la consulta, lo veo muchísimo, o sea, gente que me dice, porque yo quiero, o sea, que esto salga, y le digo, es que esto es imposible, porque tu forma de ser, su forma de ser, cómo os enfrentáis a la vida, los valores que tenéis, las circunstancias, ¿no? Y a veces, pero cuando uno se enamora, pues nuestro sistema límbico siente tanto, segrega tantos neurotransmisores, que la corteza prefrontal, que es la que te ayuda a razonar, no lo ve. Me parece una frase buenísima que dice, el amor cuando viene puede ser muy ciego, pero cuando se va es muy lúcido. Pues todo esto, que yo me quedo con esto. El amor es muy ciego cuando llega, pero cuando se va es muy lúcido. Habrá que repetírselo a los jóvenes, acompañarles en el enjugar de lágrimas y recordarles que esto ha ocurrido en todas las generaciones, porque a veces exacerbar las cosas no hace sino empeorarlas. Marian Rojas, muchísimas gracias. Gracias, Cristina, y a nuestros jóvenes, que todos hemos pasado por eso y que se sigue hacia adelante y que se puede superar. Efectivamente.
Thank you.